Imagina esto, un joven de pie frente a un puente largo y estrecho. A un lado sus sueños más grandes, éxito, felicidad, propósito. Al otro lado, la realidad en la que vive, dudas, fracasos, excusas. El puente que conecta ambos mundos no es fácil de cruzar. Es un camino que requiere esfuerzo, constancia y sobre todo disciplina. Pero ¿qué pasa cuando el miedo a caer es más fuerte que el deseo de avanzar? ¿Qué sucede cuando las voces internas susurran? No puedes hacerlo. Esta es la historia de alguien que decidió cruzar ese puente, paso a paso, enfrentando cada obstáculo con determinación. Es la historia de cómo la disciplina no solo transforma sueños en logros, sino que también moldea el carácter, la fortaleza y la vida misma. Porque al final, no se trata solo de llegar al otro lado, sino de quién te conviertes en el proceso. Hoy te invito a caminar junto a este personaje, a sentir sus miedos, a celebrar sus victorias y sobre todo, a descubrir que tú también puedes construir tu propio puente hacia tus sueños. Porque la disciplina no es un castigo, es el regalo más grande que puedes darte a ti mismo. Era una mañana cualquiera en un pequeño pueblo de México. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados. En una humilde casa de adobe, Alejandro, un joven de 22 años, se miraba al espejo con una mezcla de frustración y esperanza. Su reflejo le devolvía la mirada de alguien que había soñado en grande toda su vida, pero que hasta ahora no había logrado nada significativo. Desde niño, Alejandro había soñado con ser un gran arquitecto. Dibujaba planos en hojas viejas, construía maquetas con cartón y soñaba con diseñar edificios que cambiaran el mundo. Pero la realidad era otra. Su familia apenas tenía lo suficiente para sobrevivir y Alejandro había tenido que abandonar la universidad para trabajar en un taller mecánico. Cada día, mientras reparaba autos, sentía que sus sueños se alejaban más y más. Sin embargo, algo dentro de él se negaba a rendirse. Cada noche, después de largas jornadas de trabajo, Alejandro sacaba sus viejos libros de arquitectura y estudiaba hasta que sus ojos no podían mantenerse abiertos. Pero el cansancio, las dudas y la falta de resultados comenzaban a pesar. Una noche, mientras miraba las estrellas desde el techo de su casa, su abuelo se le acercó. Era un hombre sabio, con arrugas que contaban historias de lucha y perseverancia. «Alejandro», le dijo con voz firme pero cálida, «los sueños no se logran con deseos, se logran con disciplina. La disciplina es el puente entre lo que quieres y lo que puedes lograr. Si realmente quieres ser arquitecto, tendrás que construir ese puente, ladrillo por ladrillo». Esas palabras resonaron en el corazón de Alejandro. Por primera vez, entendió que no bastaba con soñar. Necesitaba un plan, un compromiso y sobre todo la disciplina para seguir adelante, incluso cuando las cosas se pusieran difíciles. Esa noche, Alejandro tomó una decisión. No importaba cuánto tiempo le llevara, no importaba cuántos sacrificios tuviera que hacer, iba a construir su puente. Y así comenzó su viaje, un viaje que cambiaría su vida para siempre. El primer día de su nueva vida comenzó antes de que el sol saliera. Alejandro se levantó a las 4:30 de la mañana, algo que nunca había hecho antes. Su cuerpo protestaba, sus ojos ardían de sueño y su mente le susurraba que volviera a la cama. Pero recordó las palabras de su abuelo, ladrillo por ladrillo. Así que, con un café en mano y un cuaderno viejo, se sentó en la mesa de la cocina y comenzó a planear su día. El plan era simple pero ambicioso: trabajar en el taller mecánico durante el día, estudiar arquitectura por las noches y ahorrar cada peso posible para volver a la universidad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los desafíos comenzaran a aparecer. El primer obstáculo fue el cansancio. Después de 8 horas de trabajo físico en el taller, Alejandro llegaba a casa exhausto. Sus manos estaban llenas de grasa, su espalda dolía, y lo único que quería era dormir. Pero sabía que si cedía al cansancio, estaría un paso más lejos de sus sueños. Así que, noche tras noche,
Se obligaba a abrir sus libros y a estudiar, aunque su mente estuviera nublada y sus párpados pesaran como plomo. El segundo desafío fue la falta de apoyo. Aunque su abuelo creía en él, no todos compartían su entusiasmo. Sus compañeros de trabajo se burlaban de él, diciéndole que estaba perdiendo el tiempo. «¿Para qué estudias tanto si nunca vas a salir de este pueblo?», le decían entre risas. Incluso algunos miembros de su familia comenzaron a cuestionar sus decisiones. «Alejandro, deberías concentrarte en tu trabajo. Es lo único seguro que tienes», le decía su madre con preocupación. Estas palabras comenzaron a sembrar dudas en su mente. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba persiguiendo un sueño imposible? Cada vez que estas preguntas lo atormentaban, Alejandro volvía a recordar el puente. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que cada paso que daba, por pequeño que fuera, lo acercaba un poco más a su meta. El tercer desafío fue el dinero. Aunque trabajaba duro, su salario apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos de su familia. Ahorrar para la universidad parecía una tarea imposible. Hubo días en los que tuvo que elegir entre comprar comida o ahorrar para sus estudios. Pero en lugar de rendirse, Alejandro comenzó a buscar soluciones creativas. Empezó a vender maquetas hechas a mano en el mercado local y a ofrecer clases de matemáticas a los niños del pueblo. Cada peso que ganaba lo guardaba con cuidado, como si fuera un ladrillo más en su puente. A pesar de todos estos desafíos, el mayor obstáculo que enfrentó Alejandro fue interno. Había días en los que la voz en su cabeza era más fuerte que cualquier otra cosa. «No eres lo suficientemente bueno», le decía. «Nunca lo lograrás». Estas palabras lo paralizaban, llenándolo de miedo y desesperación. Pero en esos momentos oscuros, Alejandro aprendió a luchar contra sí mismo. Comenzó a escribir en un diario, recordándose por qué había comenzado este viaje. Escribía frases como: «Cada día es una oportunidad para avanzar y la disciplina es mi arma más poderosa». Estas palabras se convirtieron en su escudo contra las dudas y los miedos. Con el tiempo, Alejandro comenzó a notar pequeños cambios. Aunque los días seguían siendo difíciles, su resistencia física y mental empezó a fortalecerse. Cada vez que superaba un obstáculo, por pequeño que fuera, sentía que estaba construyendo algo más grande que él mismo. Sin embargo, los desafíos no terminaron ahí. Un día, mientras trabajaba en el taller, un cliente importante llegó con un auto de lujo. Era un arquitecto reconocido que estaba de paso por el pueblo. Alejandro, nervioso pero decidido, aprovechó la oportunidad para hablar con él. Le contó sobre sus sueños y le mostró algunos de sus diseños. El arquitecto, impresionado por su pasión y talento, le dio un consejo que cambiaría su perspectiva. «El talento es importante, pero la disciplina es lo que te llevará lejos. Sigue trabajando duro y las puertas se abrirán». Estas palabras se quedaron grabadas en el corazón de Alejandro. Aunque los desafíos seguían siendo grandes, ahora tenía una nueva fuente de motivación. Sabía que cada sacrificio, cada noche sin dormir y cada peso ahorrado lo estaba acercando a su meta. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Alejandro seguía enfrentando obstáculos, pero ahora los veía como oportunidades para crecer. Cada desafío era un recordatorio de que estaba construyendo su puente, ladrillo por ladrillo, con la disciplina como su guía. Los meses pasaron, y aunque el camino seguía siendo arduo, Alejandro comenzó a notar cómo su esfuerzo constante estaba dando frutos. Su rutina, que al principio parecía insoportable, se había convertido en un hábito. Levantarse temprano, trabajar duro, estudiar por las noches y ahorrar cada peso ya no eran sacrificios, sino pasos necesarios hacia su meta. La disciplina, que al principio parecía una carga, ahora era su mayor aliada. Un día, mientras revisaba sus notas de arquitectura, Alejandro se dio cuenta de algo que lo llenó de orgullo. Había aprendido más en esos meses de estudio autodidacta que en los años que había pasado en la universidad. Sus diseños eran más detallados, sus cálculos más precisos y su visión más clara. Pero lo más importante era que había desarrollado una confianza en sí mismo que nunca antes había sentido. Sin embargo,
la vida no dejó de ponerlo a prueba. Una tarde, mientras trabajaba en el taller, un accidente ocurrió. Una herramienta pesada cayó sobre su mano derecha, dejándolo incapacitado para trabajar durante semanas. Para alguien que dependía de su trabajo físico para sobrevivir, esto fue un golpe devastador. Alejandro se sintió frustrado, impotente, y por primera vez en mucho tiempo pensó en rendirse. Pero entonces recordó algo que su abuelo solía decirle: la vida no te da lo que quieres, te da lo que necesitas para crecer. Con esa frase en mente, Alejandro decidió que no iba a dejar que este obstáculo lo detuviera. Aunque no podía trabajar en el taller, utilizó ese tiempo para enfocarse completamente en sus estudios. Con la mano izquierda, torpemente al principio, comenzó a dibujar y a escribir. Cada trazo era un recordatorio de su determinación, de su compromiso con sus sueños. Durante ese tiempo, también comenzó a buscar nuevas formas de avanzar. Se inscribió en un curso en línea gratuito sobre diseño arquitectónico, utilizando el viejo teléfono de su abuelo para acceder a las clases. Aunque la conexión a Internet era lenta y el dispositivo no era el mejor, Alejandro aprovechó cada segundo de aprendizaje. Descubrió que, aunque las circunstancias no siempre eran ideales, su actitud y su disciplina podían transformar cualquier situación en una oportunidad. Poco a poco, su mano derecha comenzó a sanar y con ella su capacidad para trabajar en el taller. Pero algo había cambiado en Alejandro. Ya no era el mismo joven inseguro que había comenzado este viaje. Ahora era alguien que entendía el verdadero significado de la resiliencia. Alguien que sabía que cada desafío superado lo hacía más fuerte. Un día, mientras caminaba por el mercado local, Alejandro vio un cartel que anunciaba un concurso de diseño arquitectónico organizado por una universidad cercana. El premio era una beca completa para estudiar arquitectura. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Esta era la oportunidad que había estado esperando, pero también sabía que competiría contra personas con más recursos y experiencia que él. A pesar de sus dudas, Alejandro decidió participar. Pasó semanas trabajando en su diseño, dedicando cada momento libre a perfeccionarlo. Sus noches se llenaron de planos, cálculos y maquetas. Hubo momentos en los que sintió que no era suficiente, que no estaba a la altura de los demás competidores. Pero cada vez que esas dudas lo invadían, recordaba todo lo que había superado hasta ese momento. El día del concurso llegó, y Alejandro presentó su diseño con nerviosismo, pero también con orgullo. Mientras los jueces revisaban su trabajo, recordó las palabras del arquitecto que había conocido meses atrás. La disciplina es lo que te llevará lejos. Independientemente del resultado, Alejandro sabía que ya había ganado algo invaluable: la certeza de que era capaz de enfrentar cualquier desafío. Cuando anunciaron a los ganadores, Alejandro apenas podía creer lo que escuchaba. Su nombre fue llamado como el primer lugar. Había ganado la beca. En ese momento, todas las noches de sacrificio, todos los obstáculos superados y todas las dudas enfrentadas valieron la pena. Pero más allá del premio, lo que realmente importaba era lo que Alejandro había aprendido en el proceso. Había descubierto que la disciplina no solo era el puente entre sus sueños y sus logros, sino también la herramienta que lo había transformado en una persona más fuerte, más resiliente y más segura de sí misma. Con la beca en mano, Alejandro comenzó una nueva etapa de su vida. Pero esta vez no lo hacía solo. Su historia había inspirado a otros en su comunidad, quienes ahora lo veían como un ejemplo de lo que se puede lograr con esfuerzo y determinación. Alejandro comenzó a dar charlas en su pueblo, compartiendo su experiencia y motivando a otros a construir sus propios puentes hacia sus sueños. Cada día, mientras asistía a la universidad, Alejandro recordaba de dónde venía y todo lo que había superado para llegar hasta ahí. Sabía que el camino aún sería largo y lleno de desafíos, pero también sabía que tenía todo lo que necesitaba para enfrentarlo: disciplina, pasión y la certeza de que los sueños no se logran de la noche a la mañana, sino paso a paso, ladrillo por ladrillo.
El tiempo en la universidad fue un nuevo capítulo lleno de retos para Alejandro. Aunque había logrado llegar hasta ahí gracias a su esfuerzo y disciplina, el ambiente era completamente diferente a lo que estaba acostumbrado. Sus compañeros eran jóvenes de familias acomodadas, con acceso a recursos que él nunca había tenido. Mientras ellos trabajaban en computadoras de última generación y utilizaban programas avanzados de diseño, Alejandro seguía dibujando a mano y utilizando una vieja laptop que apenas funcionaba. Al principio, esto lo hizo sentir fuera de lugar. Las dudas volvieron a aparecer, susurrándole que no pertenecía a ese mundo, que no era lo suficientemente bueno. Pero Alejandro sabía que no podía permitirse caer en ese tipo de pensamientos. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Así que, en lugar de enfocarse en lo que no tenía, decidió aprovechar al máximo lo que sí tenía: su pasión, su creatividad y, sobre todo, su disciplina. Cada día Alejandro llegaba a la universidad antes que nadie y se quedaba hasta que cerraban las puertas. Pasaba horas en la biblioteca estudiando temas que no entendía en clase. Cuando no podía acceder a los programas de diseño que usaban sus compañeros, buscaba alternativas gratuitas en Internet y aprendía a utilizarlas por su cuenta. Mientras otros se quejaban de tareas difíciles, Alejandro las veía como oportunidades para demostrar su capacidad. Sin embargo, el verdadero clímax de su historia llegó en su último año de universidad, cuando los estudiantes fueron desafiados a participar en un concurso nacional de diseño arquitectónico. El proyecto consistía en diseñar un edificio sostenible que pudiera beneficiar a comunidades rurales. Para Alejandro, este desafío no era solo una oportunidad de demostrar su talento, sino también una forma de devolver algo a su comunidad, que siempre había sido su mayor fuente de inspiración. Durante semanas, Alejandro trabajó incansablemente en su proyecto. Pasaba noches enteras sin dormir, perfeccionando cada detalle. Su diseño no solo era funcional, sino que también estaba profundamente conectado con sus raíces. Incorporó elementos de la arquitectura tradicional mexicana, utilizando materiales locales y técnicas sostenibles que había aprendido observando a los artesanos de su pueblo. Pero justo cuando parecía que todo iba bien, Alejandro enfrentó un nuevo obstáculo. A pocos días de la fecha límite para entregar el proyecto, su vieja laptop dejó de funcionar. Todos sus archivos, sus planos y semanas de trabajo parecían haberse perdido. En ese momento, sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Desesperado, Alejandro buscó ayuda en sus compañeros y profesores, pero muchos le dijeron que no había nada que hacer. «Es una lástima, pero tal vez puedas intentarlo el próximo año», le dijeron algunos. Sin embargo, Alejandro sabía que no podía rendirse. Había trabajado demasiado duro para dejar que un contratiempo lo detuviera. Con la ayuda de un técnico local, logró recuperar parte de su trabajo, pero aún faltaban muchos detalles por completar. Durante los siguientes 3 días, Alejandro prácticamente vivió en el taller de la universidad, trabajando sin descanso para reconstruir su proyecto. Apenas comía, y sus ojos estaban rojos de tanto esfuerzo, pero su determinación era inquebrantable. Finalmente, llegó el día de la presentación. Alejandro, con ojeras profundas y una mezcla de nervios y orgullo, presentó su diseño frente a un panel de jueces compuesto por algunos de los arquitectos más reconocidos del país. Mientras hablaba, no solo explicó los aspectos técnicos de su proyecto, sino que también compartió la historia detrás de él, cómo su comunidad lo había inspirado, cómo había superado cada obstáculo y cómo la disciplina lo había llevado hasta ese momento. Cuando terminó, hubo un silencio en la sala. Por un momento Alejandro pensó que había fallado, pero entonces uno de los jueces se levantó y comenzó a aplaudir. Pronto, toda la sala lo siguió. Alejandro había logrado algo extraordinario. Su diseño no solo era técnicamente impecable, sino que también tenía alma, una conexión profunda con las personas y los valores que representaba. Días después, recibió la noticia: había ganado el concurso. Su proyecto sería financiado y construido en una comunidad rural,
beneficiando a cientos de personas. Alejandro no podía contener las lágrimas. Todo el esfuerzo, todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, habían valido la pena. Pero más allá del premio, lo que realmente importaba para Alejandro era el impacto que su trabajo tendría en la vida de otros. Había comenzado su viaje con el sueño de convertirse en arquitecto, pero ahora entendía que su verdadero propósito era usar su talento para ayudar a los demás. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el techo de su casa, Alejandro recordó las palabras de su abuelo. La disciplina es el puente entre sueños y logros. Ahora entendía completamente lo que significaban. Había cruzado ese puente paso a paso, enfrentando cada desafío con valentía y determinación. Y aunque sabía que aún quedaban muchos puentes por construir, también sabía que tenía todo lo necesario para cruzarlos. El cielo estaba despejado aquella noche y las estrellas brillaban con una intensidad que Alejandro no había notado en mucho tiempo. Sentado en el techo de su casa, el mismo lugar donde años atrás había tomado la decisión de cambiar su vida, reflexionaba sobre todo lo que había vivido. Cada sacrificio, cada lágrima, cada momento de duda y cada pequeño triunfo lo habían llevado hasta ese instante. Había logrado mucho más de lo que alguna vez imaginó. No solo había cumplido su sueño de convertirse en arquitecto, sino que también había impactado la vida de muchas personas. El edificio que diseñó para el concurso no solo era una estructura física, era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que los sueños, por más grandes que parezcan, son alcanzables si se construyen con disciplina y perseverancia. Sin embargo, Alejandro sabía que su viaje no terminaba ahí. La disciplina que lo había llevado a cruzar su primer puente ahora lo impulsaba a construir nuevos caminos, no solo para él, sino también para otros. Decidió regresar a su comunidad y compartir lo que había aprendido. Comenzó a dar talleres gratuitos de diseño y construcción sostenible, enseñando a jóvenes y adultos cómo podían mejorar sus hogares y su calidad de vida utilizando recursos locales. Con el tiempo, Alejandro se convirtió en un líder en su comunidad. Su historia inspiró a muchos a perseguir sus propios sueños, sin importar cuán imposibles parecieran. Personas que antes se sentían atrapadas por las circunstancias comenzaron a creer en sí mismas, a tomar pequeños pasos hacia sus metas y a entender que la disciplina no era un castigo, sino una herramienta poderosa para transformar sus vidas. Un día, mientras daba una charla en una escuela local, un joven se acercó a él y le preguntó: ¿Cómo lograste no rendirte cuando todo parecía tan difícil? Alejandro sonrió y respondió: porque entendí que cada día, cada pequeño esfuerzo, era un ladrillo más en el puente hacia mis sueños. No se trata de avanzar rápido, se trata de avanzar con constancia. La disciplina no es algo que se tiene o no se tiene, es algo que se construye, como un músculo. Y cuanto más la practicas, más fuerte te vuelves. Esa respuesta resonó profundamente en el joven, y Alejandro vio en sus ojos el mismo brillo que él había tenido años atrás, cuando decidió cambiar su vida. Fue en ese momento que Alejandro comprendió que su verdadera misión no era solo diseñar edificios, sino también ayudar a otros a construir sus propios puentes, a creer en sus capacidades y a entender que los sueños no son inalcanzables si se trabaja por ellos con dedicación y disciplina. Con el paso de los años, Alejandro continuó creciendo, tanto personal como profesionalmente. Sus diseños comenzaron a ganar reconocimiento a nivel nacional e internacional, pero él nunca olvidó sus raíces. Cada proyecto que emprendía tenía un propósito más grande que él mismo: mejorar la vida de las personas y devolver algo a la comunidad que lo había formado. En una de sus entrevistas, cuando le preguntaron cuál era el secreto de su éxito, Alejandro respondió con humildad: no hay secretos. Solo hay trabajo duro, constancia y la voluntad de seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. La disciplina es el puente entre sueños y logros, y todos tenemos la capacidad de construir ese puente.
Solo necesitamos dar el primer paso. Esa frase se convirtió en un mantra para muchos. Las palabras de Alejandro comenzaron a aparecer en murales, en redes sociales y en las mentes de quienes buscaban inspiración para cambiar sus vidas. Su historia no era solo la de un joven que logró superar las adversidades, sino la de alguien que demostró que el verdadero éxito no se mide por lo que logras, sino por el impacto que tienes en los demás. En su última visita al techo de su casa, Alejandro miró hacia el horizonte y sintió una profunda gratitud, no solo por lo que había logrado, sino por todo lo que había aprendido en el camino. Entendió que los sueños no son un destino final, sino un viaje continuo. Y aunque sabía que aún quedaban muchos puentes por construir, también sabía que cada paso que daba, cada ladrillo que colocaba, lo acercaba más a su propósito. La disciplina, pensó, no es solo el puente entre sueños y logros, es también el puente entre quién eres y quién puedes llegar a ser. Y mientras tengas la valentía de dar el primer paso, siempre habrá un camino por delante. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza, Alejandro bajó del techo, listo para enfrentar el siguiente capítulo de su vida. Porque sabía que, al final, no importa cuántos puentes tengas que construir, lo que realmente importa es que nunca dejes de caminar. La historia de Alejandro es un recordatorio de que todos enfrentamos desafíos, dudas y momentos de incertidumbre. Pero también es una prueba de que con disciplina podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestros sueños. No importa cuán lejos parezcan tus metas, cada pequeño paso cuenta. Cada día es una oportunidad para avanzar, para crecer y para construir el puente que te llevará a donde quieres estar. Así que, cuando sientas que el camino es difícil, recuerda, la disciplina es el puente entre sueños y logros. Y tú tienes el poder de construirlo, ladrillo por ladrillo. Nunca te rindas. ¿Qué te pareció esta historia? La disciplina puede transformar vidas y acercarnos a nuestros sueños, tal como lo hizo con Alejandro. Nos encantaría saber tu opinión sobre este mensaje y cómo resuena contigo. Cuéntanos en los comentarios qué te inspira a seguir adelante y desde dónde nos estás leyendo. Tu historia también puede motivar a otros. Te leemos.